difícil. La procaína tiene una acción vasodilatadora, disminuye la presión arterial, eso lo usábamos el siglo pasado, ahora no lo vamos a ver, pero sí le menciono. Con parientes y taquicardia se ve acción de presión en el músculo liso, bloqueo valvular simpático. ¿De qué depende la potencia anestésica? De la liposilidad. Mayor liposilidad, mayor penetración de las zonas, a menor dosis. Duración del anestésico local depende de la afinidad del anestésico local receptor de catanensores. A mayor afinidad, mayor tiempo bloqueo. ¿Cuál tiene más afinidad? Pregunta, ¿antiocaíno o bupi? Bupi, porque es lipofílico. ¿Demora más en accionar? Pues se fija más. De ahí se le regresa 4 horas dura la bupi. O sea, yo una anestesia de miembros inferiores para que haga una reducción de poco en el cuidado la paciente, no muere feliz. Cosa muy distinta con la vida dura de 1 hora y si le pongo paso poquito 2 horas. Ahora, si quiero prolongarlo, le pongo un catéter y le voy poniendo dosis dependiendo de la cirugía. Pero el catéter también es peligroso. Ojo, también se puede meter al líquido cefalorraquídeo. Y no hay que estar en el espacio pleural donde el inyecto. El líquido cefalorraquídeo es bloqueo pasivo. Ahora, todas las señoritas gestantes, ¿cómo está el espacio pleural en relación a la vascularización? Aumentada, disminuida, normal. Anatomía. Aumentada, con la misma presión está aumentando la circulación es mucho más fuerte o mucho mayor en las pacientes gestantes. Por eso las pacientes gestantes que tienen mucho cuidado. Ahí no tengo un paciente, tengo 2 pacientes. Y a los dos tengo que cuidar. Periodo de latencia depende del PK. El PK, no lo tengo en el cuadro, pues le menciono. El PK de la liocaína es 6. El PK de la bupivacaína es 8.1, si no me equivoco. Entonces, ¿quién tiene mayor periodo de latencia? La bupivacaína, porque es mayor PK. Así como tiene mayor periodo de latencia, tiene mayor potencia, mayor duración. En vivo, el grado de evaporación flujo sanguíneo natural es el tejido infiltrado. En un tejido inflamatorio no entra el anestésico local. Ojo, cuando hay inflamación, la inflamación ahí está todo irritado. Por gusto van a poner anestésico local, no van a poder anestesiar esa zona. Al contrario, van a tener toxicidad con esa zona o absorción a nivel masivo. Acá está la potencia en anestésico local, la procaína como 1, la LIO como 4 y la potencia máxima es como 16 de la bupivacaína, entonces es más potente, es más tóxico. Es una mejor anestesia, lo usamos sí, pero dependiendo de la programación, qué tipo de cirugía vamos a usar. En cesárea generalmente yo no la uso, porque si se complica de matar 3 horas, hay que cuidar 3 horas. Si la cesárea en manos de un buen cirujano demora máximo 30 minutos. Me quedó la anestesia, haga todo a la hora, ya está el paciente moviendo las piernas, y yo estoy feliz porque si no mueve las piernas, hay un bloqueo masivo. Ojo, otra cosa más. Los anestésicos locales venían con preservantes. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad del fármaco. Mi hermano también es anestesiólogo, la perdió en el Rebaliantes. ¿Por qué vendían? Era más barato, preservante, pero el preservante es ácido benzoico. El benzoato, los benzoicos son tóxicos, neurotóxicos. Entonces hubo más de un caso que la gestante salía de cesárea, pero ya con el bebito, pero parapléjica. ¿Te gustaría terminar una mamá o una señorita con la paraplegia? Es para toda la vida. Se perdió, felizmente se ganó bueno, andamos todos en el sentido de mejorar la calidad del anestésico. Por eso los médicos en el código de ética dicen, el médico debe buscar el mejor anestésico que favorezca a su paciente. Se cumple, le diré que el código de ética para mí es un solo la bandera dependiendo de las personas que estén ahí. Algún día les contaré los casos. Segundo, un cirujano plástico, tacaño. Esos cirujanos ganan bien, lo que querían cirujanos ganan muy bien. Dije, no uses esto porque te va a tener problemas en tu cirugía facial. No, que tú sí sabes, que no sé cuánto. Hasta que el se le cayó un palmo. Y ahora, 2 posibilidades. 1, calificar hasta Leo Venerio, ¿sí o no? Primera posibilidad. Segunda posibilidad que le ha puesto ese anestésico que dice no uso sistémico, preservante. Y ahora, ya, o desesperamos, pues, a ver una señorita que se cae el fármaco, ¿qué hace? La tengo con una liga ahí. ¿Sí? Dice, no te desesperes,
hay que hacer el tratamiento, felizmente recuperó. Y ahí nunca más supo nada, porque le venían de contrabando con la anestesia esa con preservante. Ojo, sin preservante tiene que ser la anestesia local de cocaína. Cualquiera sin preservante. Toxicidad, reacciones adversas, local y sistémico. Local puede haber una hiperemia o no causa dolor, o sistémico, desde lo más simple, una planicardia hasta el paro cardíaco. Toxicidad local, edema, inflamación, accesos a sepsis, isquemia, vasoconstricción, arterias terminales, ya dije arterias terminales, dedos, nariz y oreja. Olvídense de poner analgésico ahí con adrenalina. Perdón. Hematoma, lesión de nervios, aguja, compresión, hay lesiones. La cocaína lisis de Weiner Schwarz, no lo usamos fácilmente, fíjense, se preocupen de entenderlo, pero hay que saberlo. El aumento del uso de adrenalina, la dosis máxima es 200 miligramos, o microgramos, perdón. Lo venden si lo venden, pero es especialmente para poner anestesia que dure más de 2 horas, tiene que ser 200 microgramos. Mi suerte, fíjense que había 1 en 80.000, era, de hecho, mi gente era 9. Que si me he dado cuenta, lo he hecho fluido cuando me di cuenta. ¿Por qué? Porque eso sí, también les digo, los fármacos vienen en las cajas, nunca compramos con adrenalina clínica. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Felizmente que la línea fue incisiva y pude revertir el problema. Y dije a la madre, ¿por qué? Me dijo, no sé, doctor, cómo llegó, porque no se compra. Alguien mete un frasco, uno mete la mano y saca. No. Se mira al sacar, se mira al cargar, se mira al poner, se mira la acción. O también con toda esta enfermera, después le contaré otro caso, si hay tiempo. Miotoxicidad, la adrenalina causa miotoxicidad, desprende detritos a nivel muscular, entonces no me conviene. Neurotoxicidad, de hecho, lesión medular, paraplegia o lesión del nervio. Miotoxicidad, necrosis tisular, en el sitio de administración, mayor riesgo de toxicidad tisular. ¿Tiene mayor riesgo? Bupivacaína, después decide mayor la procaína, mayor tetracaína, la ropivacaína. Como toxicidad, bupivacaína y intraarticular. Muy pocas veces sabe el traumatólogo para tener mayor tiempo de cirugía de la rodilla pone bupi. Ojo, ustedes están ahí, no le pongan bupi. ¿Están viendo que puede tener? Como toxicidad, el cartílago, ¿no? Termina su cirugía bonita, pero 2 meses, lo mismo que nada, la rodilla se daña. Con esas condiciones tienen que pensarlo, por favor. Neurotoxicidad, disestesia, parestesia, disminución de la placa temporal de la función motora, incontinencia, síndrome de cola de caballo. Ojo, no termina paraplegia la paciente, hombre o mujer, termina con incontinencia urinaria. ¿Ustedes creen con incontinencia urinaria de por vida? Cuando es lesión ya nerviosa, no es una lesión de fin, sino ya se lesiona. Entonces, importante eso. Perdón. Puede resolverse en 1 o 4 semanas si Dios quiere, si no, queda con incontinencia urinaria y fecal. Cocaína analgesia espinal de 2 a 5 más, de 2% al 5% analgésico local. Hemotoxicidad, pilocaína, metanoglobinemia. Felizmente eso lo usamos, así que no se preocupen. Toxicidad sistémica. Se puede presentar por inyección intravascular y alergia, el paciente hizo bradicardia, asociado a la anestesia con un tejido, acumulación de metabolitos activos, por ejemplo, el paciente renal, no debo poner analgésico local, ¿por qué? Porque está el nivel de potasio probablemente alto, o no tiene una función renal, no se elimina y va a durar mayor tiempo. Una combinación con todos. Todos pueden también tener la toxicidad sistémica. Tradicionalmente se han usado altos volúmenes de analgésico local para realizar los bloqueos. A ver, las señoritas quieren ampliarse las mamas, ampliarse los glúteos, ponen un frasco, meten un montón de cirujano plástico, ponen cocaína un montón. Lo significa. Especificación, si hay una absorción masiva, también es tóxico para las pacientes. Por si acaso, la cirugía plástica mucho en el anestésico local. No lo hace con anestesia general generalmente. El anestésico local en grandes volúmenes. Apoyo para poner el anestésico local con ecografía cuando quieran hacer bloqueos precisos. Toxicidad sistémica, entonces, sistema nervioso central, cardiovascular y reacciones alérgicas. Efecto de presión sobre las vías inhibitorias mediados por receptores GABA. O sea, a nivel sistema nervioso pregunta, ¿qué efecto tiene presión sobre qué sistema? El sistema de receptores GABA. Efecto estimulante sobre los receptores NANDA. También el paciente se agita por los receptores NANDA o también se deprime por los receptores GABA. ¿Cómo se manifiesta? Inquietud primero, doctor.
me siento mal, ansiedad, entumecimiento de la lengua, se me adormece la lengua, sabor metálico, ese también es otro dato. El trastorno visual, estoy viendo doble o no sé qué me pasa, temblores, convulsiones, tónico, toxicidad, paro. Así es que así se va manifestando en esa secuencia. Puede ser de frente, sabor metálico, no tengo algo que en la boca que parece metal. De hecho, que está sistémicamente, uno tiene que estar atento para asistir al paciente. Una buena vía, una buena intubación y ventilar. Y sostener la presión arterial, porque va a haber cargo de presión. En manifestaciones de sistema nervioso central también, incontinencia, hipertensión arterial, síncope vascular, paro respiratorio, relación directa, potencia del anestésico local sobre la capacidad de toxicidad. ¿Quién es más tóxico? ¿El vendido y Bupi? Bupi, más tóxico, ¿correcto? Pero eso no significa que la diomedia también es más agimogénico, pero el más tóxico es la Bupi. Ya hemos visto los cromos, acotamiento lingual, tinitos, acúfeno, desorientación, fase de excitación, convulsión histórico-crónica, fase de depresión, inconsistencia del sistema nervioso, depresión respiratoria. Lo mismo que les he contado en la lámina anterior. Ojo, por muy simple que sea el anestésico local, no es que no pasa nada. Puede pasar. Van a ser un tiene que suturar necesariamente brazos, piernas, qué sé yo, cortes. Ojo con poner el anestésico local y ver cómo se comporta tu paciente. Ahí está. Desde el agotamiento de la lengua y la boca hasta la muerte. Nadie quiere un muerto, porque es un cargo de conciencia bien severo, porque uno es culpable de ese paciente. Y ese paciente puede ser su papá, su mamá, su abuelita, su tío, qué sé yo. Y eso no es perdonable, por si acaso. Por dos mecanismos, asociación con disfunción del ganglio autonómico, el sistema cardiovascular, y efectos sobre el sistema de conducción miocárdica. Como es el arritmogénico, baja la frecuencia cardíaca, se usan las arritmias. Y asociada a la disfunción del ganglio autonómico. El sistema cardiovascular resistencia, es más resistente que el sistema nervioso central, necesita 3 a 4 veces más la dosis. La Bupi es el más cardiotóxico, lo que le contaba el paciente, que lo decimos en el mensaje que pero había toxicidad cardíaca, era elevada. El paciente se murió. Con estimulación simpática aumenta primero la presión arterial, la frecuencia cardíaca, después viene la hipotensión, el colapso cardiovascular y fibrilación ventricular. Han hecho en el electrocardiograma, fibrilación normalmente es así, ¿no? Fibrilación comienza a fibrilar. La lidocaína se usa también para mejorar la fibrilación. Se usa en el paro cardíaco, cuando hay indicación de paro cardíaco que no sea por anestésicos. Ensanchamiento del QRS, alteración en la contractilidad, arritmia maligna con posterior falla cardíaca. El anestésico produce un aumento del periodo refractario, menor insensibilidad, menor mortalidad, menor conducción. Todos los anestésicos son, ojo, pregunta el doctor Regla, inocromos negativos, o sea, no favorecen la función cardíaca, disminuyen la función cardíaca. Entonces, ahora lamentablemente hay pacientes jóvenes de 35 o 40 años que tienen problemas cardíacos, infarto de miocardio. ¿Por qué? Todos somos acabados al médico, van a suceder médicos, las cosas son claras. ¿Qué sucede en su vida sexual? Por sentirse más Superman, ¿qué hace? Su Viagra, ¿sí o no? Eso daña el corazón. Eso daña también el líbido del paciente. O sea, inicialmente pueden tenerlo, pero a la larga, el estímulo no va a tener nada de satisfacción. Entonces es importante ver en la parte cardiovascular en los pacientes. Tratamiento, hipotensión, si el paciente hace hipotensión, fluidoterapia con cloruros. Lamentablemente en este semestre no se ha dictado cómo se reponen los volúmenes. Son los coloides y los cristaloides. Depresión miocardia, inotrópicos, oxidoterapia, ventilación de oxígeno al paciente. Anestésicos locales, poco frecuente, en menos de 1%, relación más que nada con pues metabolito ácido para mí o benzoico. Los alimentos no lo usamos, salvo el otorrino que usa la cocaína, la clorpropaína para la garganta para examinar, pero nosotros, en general los médicos, en la práctica ya no usamos, no examinamos casi nada, la vemos en vivo y directo. ¿Vemos la boca? No. Lo vemos cuando nos analizamos, porque no hacemos procedimientos ahí. Raras con tipo amida por contener metilparabenceno.
cuando tiene metilparabenceno, que es lo que decía la toxicidad nerviosa. El cirujano plástico, que se cayó el párpado. La paciente que le puso un epidural y se quedó paralítica. Espectro clínico, manifestaciones hematológicas, broncoespasmos, shock anafiláctico. Todo eso nos vemos también en la anestesia local. Ojo con los pacientes asmáticos. En algunas publicaciones favorece la broncodilatación, pero generalmente hay broncoconstricción por si acaso. Entonces, ojo con los pacientes asmáticos, también son pacientes muy especiales. Factores que influyen la toxicidad: agente anestésico, potencia anestésico, dosis total de concentración, vía de administración más tóxica y intravenoso, velocidad de administración, mayor velocidad, mayor toxicidad. Acá dice anestesia endovenosa. En la antigüedad yo ponía un brazalete, inyectaba por la vena y adormecía todo el brazo. Pero si por mala suerte se desprendía el brazalete, se iba a la circulación sistémica. Hacíamos ese tipo de anestesia. Realmente he tenido buenos maestros y todo lo he visto. O sea, no puedo decir que no he visto que la mayor parte de los procedimientos más raros que ustedes pueden imaginar que ahora en la actualidad no se hace. Y lamentablemente también como enseñanza le digo que nuestro sistema cultural es muy egoísta. Yo diría hasta mediocre en las personas, no en general. Acá, ¿quién cree que hemos tenido como anestesiólogo de talla mundial? A Peter Safar. Peter Safar es el padre de la reanimación cardiovascular. Trabajó en el renal. Y los anestesiólogos lo trataban como si fuera una nada. Que tenía como era americano, no hablaba bien el castellano. Ese señor llegó a ser padre de la reanimación cardiopulmonar, mencionado en los libros, en todos los libros que ustedes pueden buscar, Peter Safar. Gracias a él se ha mejorado cuando hace un paciente paro en la sobrevivencia, o la supervivencia, perdón. Bien, uso de vasoconstrictor, ya hemos hablado de la toxicidad, velocidad de absorción y difusión, interacción de medicamentosos, alteraciones internas, menor dosis, niños, ancianos, gestantes, ya le dije. En gestantes, 50%. En ancianos, 50%. En niños, 50%. También hay que tener cuidado. O en pacientes renales o pacientes con insuficiencia hepática por el metabolismo. Enfermedades crónicas, insuficiencia renal y hepática y la pseudopolinemia está disminuida, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Lamentablemente, estamos en la provincia. A ver, señorita, ¿qué haría usted para saber si el paciente está orinando bien o mal? Hay que tener ingenio, y esto lo admite en fisiología. No falta mucho signo de punta médica en la densidad urinaria, ¿sí o no? Ponen la orina, le ponen el densímetro, es una bolita. Si la densidad urinaria está muy elevada, está orinando bien. Pues si está baja, no está eliminando nada, ¿sí o no? ¿Correcto? Fisiológicamente. Aprovechen cada punto de fisiología, si no lo bueno, repásenlo, porque eso nos salva la vida o nos hace diferentes con las otras escuelas de medicina. Ahí está la duración convencional, vamos a mencionar lo más importante. Biocaína de 4 a 350 miligramos, sin adrenalina, con adrenalina. Bupivacaína, igual, dura más. Biocaína, ¿quién se une más menos a la proteína plasmática? La biocaína. ¿Quién se une más a la proteína plasmática? La bupivacaína. Ya no están los minutos. Una bupivacaína nos dura 180, o sea, 10, por lo menos hasta 6 horas nos puede durar. La bupivacaína nos dura de 5 a 10 minutos, como hasta 120 minutos. Acá dice, la desfibrilación. Por supuesto, deben saberlo porque si anestesia un dedo, a la hora tiene que poner eso anestésico, tiene que tomar para la hora, porque si no va a entrar el paciente. O termina la anestesia plural de una cesárea de una señora que está con toda la caca, 7 o 2, y 7 o 2, tiene que caer la taza, ponemos anestésico oral o endovenoso. Bueno, nuevamente el doctor Rickland, gracias por haber acompañado en la plegaria para que nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro colega que sea en el futuro de ustedes, se mejore. Bueno, jóvenes, preguntas ahora, porque después del doctor Rickland ya vamos a poner las preguntas. Se llama anestesia local, pero se le ha subido al cerebro ustedes. ¿No tienen preguntas? Tiene que preguntar, un samarquino pregunta, es inquisitivo, es insidioso, es un líder. Los demás escuelas no me meten, es otro tipo de cultura. Porque a ustedes les ha costado ingresar, no ingresar porque son bonitos o como son bonitos. Ustedes han ingresado por
su cerebro. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunte ahora o callen para siempre, porque después pregunten el examen. ¿Eh? A ver. ¿No hay preguntas? Entonces creo que vamos a dar pase al siguiente expositor. Gracias. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido por el examen, pero hay que prestar un poco de atención y vamos avanzando, y si hay preguntas lo vamos haciendo. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de anticoagulantes, antifibrolíticos y antiagregantes plaquetarios, ¿no? Son tres términos que son diferentes y lo vamos a diferenciar en el transcurso de la clase. Normalmente en el torrente sanguíneo, en nuestra circulación, existen factores que van a contribuir a que la sangre permanezca líquida, ¿no? Hay factores, es un equilibrio, una homeostasis. Cuando se rompe uno de estos factores, puede ocurrir sangrado o coagulación, coágulos. Entonces eso fisiológicamente existe, y existen algunos factores que puedan alterar, ¿no? Entonces vamos a tratar el día de poder ver qué condiciones son las que le mantienen a nosotros que la sangre esté a favor de lo líquido y no se formen coágulos, realmente, ¿no? Uno de ellos es esta prostaciclina o prostaglandina, que es metabolito del ácido araquidónico y que se sintetiza en las células endoteliales, ¿no? Igual el óxido nítrico es una sustancia que produce vasodilatación y también se sintetiza en los vasos sanguíneos, ¿no? Hay otros inhibidores, por ejemplo el heparan sulfato, que es similar a la heparina, ¿no? Y que está sintetizada en las células endoteliales. Esto está dentro de los macrófagos, el mastocito, no se encuentra circulando, y que van a estimular la actividad de la antitrombina. La antitrombina es importante porque la trombina es la que desencadena el coágulo al activar al fibrinógeno para que se convierta en fibrina. Entonces es muy importante la trombina. Y esta heparina se une a la antitrombina potenciando el efecto 1000 o más veces. Tenemos a la misma antitrombina, que es una proteína sintetizada por el hígado y que inhibe los factores de coagulación desde la vía intrínseca, extrínseca y vía común, ¿no? Todo esto, como dije, el factor más importante es la trombina, el factor 10 y el factor 9A, ¿no? Que son los que van a activar la formación de esta trombina, ¿no? Por otro lado tenemos a la proteína G, que también ejerce un efecto anticoagulante de las células endoteliales intactas. Todos estos factores son los que van a contribuir a que la sangre no se coagule. Y otros factores, ¿no? Como el factor 4, por ejemplo, ¿no? Que es liberado por los gránulos alfa, bloquea esta unión de la antitrombina con la heparan sulfato, disminuyendo la potenciación de su efecto de esta sustancia, ¿no? Y el fibrinógeno, que también es una sustancia que cuando se activa se convierte en fibrina, que es la que va a formar el coágulo. Los factores de coagulación también son factores que favorecen los coágulos, la vitamina K, el tromboxano A, que es un antiagregante plaquetario. Todos estos factores van a favorecer que exista la formación de un coágulo. Entonces es un equilibrio que existe normalmente en el organismo, y cuando se altera uno de estos equilibrios, entonces se va a favorecer la formación de coágulo o de fibrinógeno. Por ejemplo, una deficiencia de fibrinógeno va a favorecer de que realmente exista una disminución del mismo y el riesgo de sangrado, o la disminución o alteración de los factores de coagulación, por ejemplo, también, o disminución de la vitamina K. Todo eso contribuye a que se desarrolle la hemorragia, ¿no? Cuando sucede una lesión del endotelio vascular, lo primero que hace es se contrae para disminuir esa hemorragia, y seguidamente, al contraerse, pues se rompe el endotelio, las células endoteliales se lesionan y sucede la agregación plaquetaria. ¿Por qué sucede la agregación plaquetaria? Normalmente, si esto fuera un flujo si eso fuera el endotelio vascular, las plaquetas circulan y todo es la circulación es lineal, y las plaquetas no se adhieren al endotelio porque tienen la misma carga, se repelen, ¿no? Entonces tienen carga positiva. Pero si se lesiona el endotelio, debajo del endotelio hay una carga negativa, que es el subendotelio, y se ven atraídas. Y ahí hay receptores
tanto del factor de von Willebrand o del colágeno, y las plaquetas a través de sus receptores se van a agregar. Existen enfermedades en las cuales no existen estos receptores, de manera que impiden que las plaquetas se adhieran y va a sangrar el paciente, ¿no? Existen factores en los cuales no existen receptores, enfermedades que no existen receptores, entonces existen esas enfermedades. O también existen enfermedades como la enfermedad de von Willebrand, ausencia de esta sustancia en la cual tampoco va a haber adherencia o receptores en colágeno. Y una vez que se adhieren las plaquetas, por la carga negativa que se ven atraídas, ¿no? Se adhieren, se forman una hilera, ¿no? Y al adherirse a las plaquetas, cuando algo toca las plaquetas o fricciona o se adhiere, se libera una sustancia, se activa y se liberan los gránulos alfa, se libera, los gránulos densos, perdón, se libera XDP y se libera tromboxano. El XDP y el tromboxano son dos agregantes plaquetarios, van a llamar a más plaquetas para que se agreguen y porque se va a través de sus receptores, tiene dos receptores, el 2B y el 3A, que van a tratar de unir a plaquetas, enlazan plaquetas, y se llama agregación plaquetaria. Lesión plaquetaria se adhiere y luego se agrega. Se van agregando más plaquetas, ¿no? Se van agregando más plaquetas. Y luego, el fibrinógeno que está circulando en sangre de manera líquida se va a activar a través de la cadena de la cascada de la coagulación, que se activa rápidamente por la lesión endotelial, y se va a activar el fibrinógeno. Y el fibrinógeno es que transforma en fibrina, y la fibrina es la que forma esta malla, ¿no?, polimérica, que va a darle estabilidad al coágulo, ¿no? Con la ayuda del factor 13. Entonces todo esto va a formar el coágulo, y cuando se forma el coágulo y se repara este epitelio vascular, más o menos son 7 a 8 días, se libera, al repararse el epitelio, libera una sustancia activadora del plasminógeno, y ese coágulo se va a disolver. Este coágulo no es que quede ahí de por vida, se va a disolver después de la semana, después de que el epitelio vascular, esto es transitorio, hasta que el epitelio vascular se repare, y una vez que se repare el epitelio, libera una sustancia que es el activador del plasminógeno tisular, que es el que activa el plasminógeno, convierte en plasmina, y la plasmina digiere a la fibrina, lo disuelve a la fibrina, disuelve al coágulo, ¿no? Esta es la forma fisiológica como se forma el coágulo y se disuelve constantemente el coágulo cada vez que hay un sangrado. Esta es una plaqueta. La plaqueta es un fragmento de megacariocito que se rompe en 1000 pedazos, y no es una célula porque no tiene núcleo. El núcleo de la célula es el megacariocito, pero las plaquetas son fragmentos de células, no son capaces de sintetizar sus propias enzimas. Esas enzimas se consumen. Si yo lo bloqueo alguna enzima, esa enzima va a quedar bloqueada durante todo el tiempo que vive la plaqueta, y el tiempo de vida de la plaqueta son en promedio de 7 a 10 días. Entonces, en estos gránulos alfa y gránulos densos, acá en los gránulos densos se encuentra el tromboxano y el XDP, que es, como habíamos dicho, al activarse la plaqueta se va a liberar estos gránulos y estas sustancias, y van a activar la agregación plaquetaria, ¿no? Se libera el XDP, el tromboxano, y se expresa estos receptores, el 2B y el 3A, ¿no? Pero 2B y 3A es un receptor, se libera con una manito para unirse a otras plaquetas, ¿no? Entonces se van agregando las plaquetas. Acá hay otro receptor que es entre las plaquetas y el endotelio vascular, ¿no? Se une con el factor de von Willebrand. Cuando existen algunas enfermedades que traen deficiencia de este receptor o del factor de von Willebrand, pues hay un sangrado que se ve desde pequeño, ¿no? El pequeño, cuando comienza a gatear, comienza a tener problemas, comienza a tener artrosis, algunas petequias, hematomas, y uno comienza a estudiar esta enfermedad y se da cuenta de que existe una deficiencia de estos factores, ¿no? Entonces, la activación de estos gránulos es muy importante para la agregación plaquetaria. Bien, y aquí existen, pues, con este blanco existen algunas sustancias en las cuales yo voy a ver si está aumentado la agregación plaquetaria y el paciente tiene riesgo de formar coágulos. Yo puedo administrar, en este caso, ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y bloquear el ciclo de ciclo oxigenasa, ¿no?
Si bloqueo la ciclooxigenasa, ya no se va a formar tromboxano que se almacena en ese gránulo denso, ¿no? O doy clopidogrel para bloquear el ADP, el receptor de ADP, de manera que el ADP se libera, pero no actúa porque el receptor se ve bloqueado por el clopidogrel. Estos son blancos terapéuticos en los cuales yo puedo dar un antiagregante plaquetario, como el clopidogrel, o puedo dar otro antiagregante plaquetario como la aspirina para poder bloquear estos dos agregantes plaquetarios e impedir la formación de coágulos. Entonces esto lo vamos a ver en los pacientes cardiovasculares que tienen angina de pecho, que han tenido infarto, para poder impedir la formación del coágulo y otros eventos adversos cardiovasculares. Estos son los factores de coagulación, están descritos sus nombres. El fibrinógeno es el factor 1, cuando se activa se convierte en fibrina. El factor 2 es la protrombina y la más importante, porque cuando se activa se convierte en trombina, y la trombina es la que desencadena toda la conversión de fibrinógeno en fibrina y la formación de coágulo. También tenemos el factor tisular, que es el factor 3, que es importante porque cuando existe una lesión tisular, lo primero que se libera es el factor tisular. O sea, en la cascada de la coagulación empieza con la lesión del endotelio, con la vía extrínseca, ¿no? Se libera el factor tisular, que se une al factor 7, 3 y 7, recordemos, activan al factor 10, y el factor 10 va a activar a la protrombina, lo convierte en trombina, y esta trombina convierte al fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina es la que da inicio al coágulo. Esto forma la malla polimérica de proteínas y que va a ser estabilizada con el factor 3, ¿no? Entonces es muy importante el factor 2 o protrombina, que activada se convierte en trombina. Entonces la vía extrínseca, la vía intrínseca la que empieza con el daño tisular, desencadena toda la cascada, y ambos, la vía intrínseca como la vía extrínseca, van a activar al factor 10. Y aquí empieza la vía común, activando a la protrombina y trombina, y la trombina al fibrinógeno en fibrina, y esto se forma el coágulo. Para estabilidad necesitamos el factor 3. Bien, existen anticoagulantes. Vamos a ver la primera parte de anticoagulantes inyectables y orales. Tenemos la de bajo peso molecular, las heparinas no fraccionadas, como las antiguas, ¿no? Las estándar. Y tenemos la de bajo peso molecular, como la enoxaparina, nadroparina, dalteparina, que son las tres más importantes y las que tenemos en el Perú. Tenemos otros inhibidores indirectos del factor 10A, como el fondaparinux, y esto se emplea, el empleo del fondaparinux es cuando existen alergias o contraindicaciones de los anticoagulantes, tanto de la heparina de bajo peso molecular, de la heparina no fraccionada o estándar, o de la warfarina, ¿no? Cuando existe plaquetopenia, por ejemplo, o trombocitopenia, relacionado a estos anticoagulantes, la indicación es dar fondaparinux, que no tiene esa alergia cruzada. Y dentro de los orales tenemos a los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Como la warfarina, que es la más empleada y que se sigue empleando a pesar de su toxicidad o potencialmente incluso hasta mortales, pero manejándolo adecuadamente, personalizándolo el manejo de la warfarina, podemos tener eficacia terapéutica muy importante, ¿no? Debido a que estos otros inhibidores directos que tienen más ventajas, todavía no están disponibles en todos los hospitales de MINSA y de salud, ¿no? Sería adecuado tener estos dos, que son inhibidores directos. Estos otros son inhibidores indirectos, como dice acá, indirectos. Todos son indirectos. Hasta la warfarina es un inhibidor indirecto, porque para que cause la anticoagulación, tiene que bloquear a la vitamina K. Y a través de bloquear la vitamina K, recién va a impedir que se formen los factores de coagulación de una manera indirecta, ¿no? En cambio, los otros inhibidores directamente van a inhibir al factor 10A o al factor 2A, a la trombina. Ese es el factor 2A, trombina es el factor 2 activado. Entonces ahí tenemos algunos como el dabigatran, y dentro del inhibidor del factor 10, el rivaroxaban, que es uno de los, y apixaban, que es uno de los medicamentos actuales. Estos son los mecanismos de acción de la heparina, la no fraccionada, estándar, la primera heparina,
Y nosotros vemos que es un mucopolisacárido sintetizado en estas células, en los mastocitos, ¿no? En los basófilos, no se encuentra circulando, se encuentra dentro de la célula, y su actividad es que se adhiere a la antitrombina 3 plasmática que es sintetizado por el hígado. Esta antitrombina 3 es un cofactor que al unirse con la heparina, ¿no? Va a potenciar su efecto a 1000 veces o más, ¿no? Entre esta acción de la antitrombina con la trombina. El objetivo de este medicamento heparina es bloquear a la trombina. Dijimos que la trombina era esencial para formar el coágulo. Entonces, a través de esta antitrombina que se une a la heparina, se potencian ambos, ¿no? Y van a bloquear a la trombina. Es de esa manera que la bloquea entonces el 2A, ¿no? Que es la trombina. También bloquea al 10A, al 9, al 11 y al 12. Tiene un efecto anticoagulante muy importante. El efecto de la heparina es mucho mejor, más potente que el resto de los otros anticoagulantes. Por eso el riesgo también es mayor. Es impredecible, no sabemos la dosis exacta que puede llegar a tener un efecto porque se unen muchas las proteínas. Tiene mucha afinidad. Por la carga negativa, que tiene mucha afinidad por las proteínas. Se une al endotelio, puede tener muchos efectos adversos. Y si la persona tiene, por ejemplo, exceso de albúmina, podría tener mayor adherencia, de manera que disminuye el efecto terapéutico, ¿no? Porque la fracción libre del medicamento es la que tiene la actividad terapéutica, ¿no? Entonces su efecto es impredecible, no es lo mismo en todas las personas, a diferencia de los nuevos anticoagulantes que sí son más predecibles, que tienen menos efecto tóxico. Este es un medicamento mucho más potente, pero tiene mayor riesgo de sangrado también y de toxicidad, ¿no? Hay que manejarlo con mucho cuidado y poco a poco se va disminuyendo su uso porque se va aplicando más las no fraccionadas, que si bien es cierto, son menos potentes, pero son más útiles clínicamente por la disminución del riesgo. Entonces, cuando existe un exceso de heparina, como se une mucho, tiene mucha afinidad por las proteínas, le podemos dar una proteína. Si yo le doy proteína, se va a pegar a la heparina. Si yo me he excedido en la dosis, el paciente está sangrando, como la heparina tiene gran afinidad por la proteína, el antídoto es darle proteína. Entonces le damos protamina. Entonces le damos protamina, esta protamina se une a la heparina y disminuye el efecto anticoagulante de la heparina, ¿no? Es la manera como se puede intervenir tempranamente cuando existe hemorragias debido al exceso de heparina, ¿no? Entonces la protamina es empleado como antídoto. Se puede poner un caso clínico en el cual yo narro esto y pongo paciente que está consumiendo heparina, etcétera, etcétera, sangra, ¿no? Por el exceso de dosis, ¿cuál es el tratamiento indicado, ¿no? Y es la protamina, porque es una emergencia sanitaria, emergencia médica y hay que actuar así. Y también disminuye los lípidos porque va a hidrolizar tanto el colesterol como los triglicéridos, lo desdobla, pero cuando dejamos de darle nuevamente se incrementa, ¿no? La dosis es subcutánea o endovenosa. Endovenosa actúa muy rápido. Cuando existen coágulos, una trombosis, un coágulo en las arterias pulmonares, en la pierna, damos heparina, porque actúa rápido, es inmediato, ¿no? Y después le podemos dar otros medicamentos para ir retirándolo poco a poco, como vamos a ver más adelante. La semivida va a depender de la dosis. Si le doy poca dosis, como 100 unidades, por ejemplo, 100 unidades por kilo, la vida media va a ser más corta, pero si le doy más unidades ya terapéutica, la vida media se va a prolongar. Es dependiente de la dosis, entonces, ¿no? Bueno, y acá, ¿cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, si un paciente es gordito o está postrado, va a formar coágulos en las piernas. Estos coágulos en las piernas, por éxtasis, ¿no? No necesariamente puede ser gordito, puede ser una persona postrada, crónica. Se forman coágulos y estos coágulos pueden viajar hacia el pulmón y causar una embolia pulmonar. El paciente está en cama, tranquilo, y de pronto comienza a faltarle el aire, pero no ha tenido una enfermedad respiratoria. Entonces uno podría descartar en todo paciente postrado que de pronto, súbitamente, tiene dolor torácico y comienza a faltar el aire, entonces hay que descartarle embolia pulmonar. Esto vamos a preguntar en el examen, no en la parte así puntual, memoria, sino caso clínico. Ya van dos preguntas. Uno es un paciente que está postrado, que puede ser delgado, crónico o obeso,
hace un coágulo, ese coágulo viaja por los miembros superiores, llega al pulmón, y en el pulmón pues causa dolor torácico brusco, muy intenso, muy exquisito y dificultad respiratoria. El paciente no tiene fiebre, no tiene signo de enfermedad infecciosa pulmonar, pero sin embargo está con dificultad respiratoria. Hay que descartar en todos sus pacientes, que ocurre siempre, embolia pulmonar, ¿no? Trombosis de la vena. Entonces, ahí, ¿qué damos? Heparina, porque actúa rápido. Luego, podemos iniciarle también warfarina, pero la warfarina tiene una particularidad, es bioral y demora en actuar. Demora 3 a 5 días en causar el efecto terapéutico. Entonces, pero yo ya le voy dando heparina. ¿Por qué no le doy solo heparina? Porque imagínense ustedes, la heparina es endovenosa, hay que darle cada 6 horas, la dosis es impredecible, hay más riesgo de hemorragia, hay que medir todos los días el TPTA, un examen de laboratorio para ver si estoy en la concentración exacta, en la dosis exacta. Entonces es poco práctico. Al inicio nos salva la vida, pero inmediatamente tenemos que utilizar otros recursos. Le doy warfarina, pero la warfarina recién al tercer y quinto día va a ser el efecto. La heparina yo le voy a medir, le voy a poner casos clínicos, presten atención. Y es por eso importante estar en la clase, porque en los libros hay mucho más evidencia de conocimientos, pero hay que entenderlos. Nosotros, para poder manejar heparina, necesitamos el TPTA, pico parcial, ¿no? Activado, y con eso lo vamos manejando a llegar a una dosis de entre 1.8 a 2.5. Si estamos en ese rango, estamos anticoagulados. Lo normal es que sea 1. Nuestro índice, si nosotros nos hacemos el examen, el TPTA o el tiempo protamina va a ser 1.09 a 1.13, es el rango. ¿Ya? Pero 1 es el promedio y es nuestro rango. Porque nosotros no necesitamos estar anticoagulados. Estamos bien, no necesitamos. Nuestra homeostasis de equilibrio está bien. Tenemos factores anticoagulantes y coagulantes y que lo mantienen en equilibrio. Pero una persona que se ha roto su homeostasis y está formando coágulo, sí necesitamos anticoagular. Entonces el rango de heparina tenemos que darle entre 1.8 a 2.5. Si está en ese rango, está anticoagulado. Si está por debajo, el paciente va a hacer nuevamente trombos, y si está por encima, puede sangrar, ¿no? Tenemos que monitorizar, y ese es el problema de la heparina. Entonces yo le doy warfarina, y la warfarina recién va a comenzar a actuar al tercer o quinto día. Por eso, ojo, puede haber preguntas de examen. De repente dice, ¿qué medicamento lo administro? Usted pone warfarina cuando es una emergencia, cuando el paciente tiene coágulo, en ese momento no va a haber efecto porque la warfarina va a demorar en actuar, actúa al tercer día, no actúa al segundo día. Entonces, no actúa en el momento, actúa al tercer o quinto día, recién alcanza su dosis plena. Y yo voy a medir esta warfarina con el INR. El INR es un indicador, es una relación entre la tiempo protamina ideal y el tiempo protamina del paciente. Normalmente debe estar entre 1, como decimos nosotros, tenemos 1, pero en el paciente, para que sea anticoagulado, tiene que estar entre 2 y 3, esa relación de INR. INR es un rango internacional normalizado, es el nombre, rango internacional normalizado, que va a medir la anticoagulación. Y yo en 2 controles tengo este valor, digo, ya, llegamos a la dosis de warfarina. En todos los pacientes, jóvenes, todos los pacientes, tanto la heparina como la warfarina es impredecible, tienen diferentes dosis. Todos los pacientes no alcanzan la misma dosis. Por ejemplo, todos ustedes pueden estar consumiendo warfarina y estoy seguro que todos ustedes van a tener diferentes dosis. Es individualizado, el tratamiento es individualizado, porque tenemos diferentes rangos de proteínas, porque tenemos diferentes hábitos alimenticios. A algunos les gustan las verduras, a otros les encanta la verdura, se comen 3 veces más, se la pasan comiendo todo el día, a otros no les interesa nada las verduras. Entonces, las verduras, ¿por qué? Por vitamina K, y esa vitamina K compite con la warfarina, y el consumir mucho o poco va a influir en la dosis. Entonces, la dosis es individualizada, y no podemos intervenir con el paciente diciéndole no consumas mucha verdura o consume mucha verdura, porque eso no funciona así. Nosotros tenemos que dar la cantidad de medicamentos que se requiere para poder llegar al rango terapéutico. Es más, algunos pacientes son intolerantes o son resistentes a estas sustancias por mutaciones genéticas. Tienen mutaciones en el metabolismo de la warfarina, de manera que acumulan warfarina y puede haber riesgo de sangrado, o algunos potencian ese efecto de la warfarina
incrementando su efecto y poniendo en riesgo el sangrado. Entonces, la warfarina viene en tableta de 5, pero a una persona yo le puedo dar la mitad o una cuarta parte diaria y van bien. A otras tengo que darle una diaria, a otras que tengo que darle 1,5 y bueno, el tratamiento es individualizado. Ya cuando ustedes ingresen a clínica van a ver lo complejo que es manejar warfarina, muy interesante sí, pero hay que estar controlándole constantemente. En la heparina yo lo controlo diario, inicialmente hasta llegar al rango, es decir, la heparina, por ejemplo, si le pongo 2 veces al día, a la mitad de la dosis le tengo que tomar el examen, o sea, a las 6 horas. Si yo le pongo, por ejemplo, 6 de la mañana y 6 de la tarde, a mediodía, ¿no? Después de 6 horas, a la mitad, yo le tomo para ver si ha habido, si llegamos al rango terapéutico, ¿sí? Eso es en cuanto a la heparina. Si yo llego al rango terapéutico, ya no tengo que tomarle todos los días, ¿no? Le tomo ya, me voy espaciando, ¿no? Pero mínimo sí, a veces le toma 2 veces al día, 3 veces al día al inicio, y después cada 24 horas. En la warfarina también es parecido. Si yo llego al tercer y quinto día, llego a este rango de 2 y 3, le pido al día siguiente, si va bien, ya le pido la semana, y si va bien, le pido los 15 días, y si va bien, ya mensual, ¿no? Porque el tratamiento de la warfarina es a veces largo tiempo, ¿no? Meses, ¿no? 2 o 3 meses, dependiendo del problema que haya tenido, para que pueda seguir anticoagulante, ¿no? Entonces hay síndromes, todos estos síndromes, todas estas enfermedades son las que se utiliza la heparina y también la warfarina, ¿no? Acá hay una tromboembolia recurrente, síndrome de Trousseau, aquellos que hacen constantemente tromboembolias, en la angina de pecho, en infarto, aquellos que van sometidos a angioplastías o cirugías de trasplante, por ejemplo, que utilizan la circulación extracorpórea, etc. Y la heparina, ojo, pregunta de examen también como un caso clínico, una paciente gestante que está con trombosis en miembros inferiores, ¿qué medicamento le voy a dar? Ahí no le voy a dar warfarina, sino le voy a dar heparina. La heparina es una sustancia fisiológica, ¿no? Y que es la aceptada para los gestantes, ¿no? Subcutáneamente, ¿no? Entonces le vamos a dar, porque produce algunas malformaciones congénitas, puede producir óbito, muerte fetal, sangrado, aborto, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo le doy heparina a la gestante y debo suspender 24 horas antes del parto para disminuir el riesgo de hemorragia, por donde el parto se pierde como 500 mililitros de sangre entre el parto y la placenta, ¿no? Entonces acá medimos, dijimos que el TPTA, ¿no? Tipo parcial de tromboplastina activada, que es la que mide la heparina, también puede ser pregunta de examen cuando yo lo pongo como caso clínico, y la warfarina le mido con el tiempo de protombina o INR, ¿sí? O INR, ¿sí? Está contraindicado la warfarina en las gestantes y entonces en la gestante utilizo heparina. Bien, vamos ahí. Luego acá hay un poquito de heparina de bajo peso molecular, que es un derivado de esta vitamina estándar, y que tenemos a los más conocidos, la enoxaparina, que se usaba mucho en el COVID, o la nodraparina, el flaxiparine, ¿no? El efecto es que esto de acá, a diferencia de la heparina, la heparina, recuerden, bloqueaba el factor 2A, al 10A, al 9, al 11, su efecto era más potente, puede producir más sangrado, más anticoagulante. Esto solamente bloquea el 10A, a la trombina. Si yo bloqueo al 10A, ya no me va a activar la protrombina en trombina y yo no voy a tener trombina. Entonces, al no tener trombina, no se va a activar el fibrinógeno en fibrina, que finalmente la fibrina forma el coágulo. Entonces, va a ser un efecto muy importante anticoagulante, ¿no? Permite administrar menos veces al día y no necesitamos medir con esta heparina no fraccionada, no necesito yo un examen de laboratorio como el TPTA o el tiempo protombina para poder ver la eficacia. No necesito, ¿no? Es más manejable, es menos riesgo de que el paciente sangre y todo eso, ¿verdad? Bien, y acá vemos la eficacia y seguridad y vemos alguna ventaja de la de bajo peso molecular comparado con la heparina estándar o no fraccionada. Entonces vemos que hay mayor biodisponibilidad, ¿no? Con esta no fraccionada, en la no fraccionada hay mayor duración del efecto. Yo puedo darle menos veces al día, una vez al día o 2 veces al día, si es profilaxis, una vez, y si es terapéutico, 2 veces. No requiere controles analíticos, como le dije, no requiere que TPTA, no requiere de INR ni de tiempo protomina, y
hay menos probabilidad de trombocitopenia, hay menos posibilidad de hemorragia, hay menos posibilidad de lesión osteoporosis, y se puede administrar en casa de manera ambulatoria. Yo al paciente podría mandarle a su casa y que se aplique subcutáneo en ombligo, se aplique la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como sucedía en el COVID también, en algunas circunstancias lo empleado. ¿Cuál es la toxicidad de todas las heparinas? Es la hemorragia, que sucede en este porcentaje entre 1 y 5%, que es el principal efecto indeseable, y sucede más con la no fraccionada que con la de bajo peso molecular, como le dije, que es la más estable. Cuando es una hemorragia leve, no necesitamos administrar ningún antídoto. Lo único que hacemos es cortar, dejar de administrar heparina, y con eso desaparece el efecto, ¿no? Cuando es una hemorragia leve. No necesitamos una epistaxis, por ejemplo. Se está cepillando el paciente, está sangrando de la gingivorragia, ¿no? Entonces, o de repente tiene una epistaxis. Entonces ahí le decimos, señor, ya no se aplique hoy día la heparina, o no tome la warfarina. Nada más dejamos de que pero si es sangrado muy activo, por ejemplo, al baño, o ya tiene un sangrado nasal que no para, entonces nosotros, y vemos el INR, si es warfarina, el INR, por ejemplo, está más de 5, ya podemos administrar otra sustancia. En este caso, como es heparina, cuando es una hemorragia grave, ahí sí hay que administrar, ¿qué le dije? Protramina, ¿no? Esa pregunta de examen en un caso clínico, no lo voy a poner tal cual. Paciente que le ha administrado heparina y comienza a sangrar, ¿cuál es el medicamento o el fármaco que debo empezar? ¿No? Como tiene gran afinidad por las proteínas, y la proteína es una proteína, se va a fijar a la protamina, disminuyendo la posibilidad de hemorragia. Hay un fenómeno que es muy conocido y muy peligroso, que es la trombocitopenia inducida por las heparinas. Y esto sucede cuando uno inicia el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una persona que está recibiendo heparina y en los primeros 5, antes de la semana, comienza a disminuir las plaquetas, yo debo tener cuidado, puedo suspender, ¿no? Estoy relacionando las plaquetas. Y si se cuando disminuye el 50% del basal, porque siempre todo paciente cuando ingresa a hospitalización tiene un hemograma, y ahí veo el basal de las plaquetas. Si esas plaquetas comienzan a disminuir por debajo del 50%, lo relaciono a la ingesta, a la aplicación de heparina, o cuando es menos de 150 unidades por minuto, ¿no? Entonces, esto ya lo relaciono y se van a ver altos anticuerpos de IgG que se van contra el complejo de la heparina con el factor 4 plaquetario, que está causando lesión endovascular. Bien, entonces aquí estaba indicado el Fondaparinux, que habíamos dicho, ¿no? Cuando existe trombocitopenia relacionada a heparina, no puedo dar ninguna de las heparinas, ni fraccionada, ni no fraccionada, y tampoco puedo dar warfarina. El tratamiento, entonces, que puede ser una pregunta de examen, le pongo esto caso y ahí le pongo alternativa de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento indicado en caso de que exista trombocitopenia inducido por heparina? Es el Fondaparinux, ¿sí? Fondaparinux. Bien, warfarina. La warfarina es un inhibidor de la vitamina K, inhibe la enzima epoxio reductasa de la vitamina K. Entonces, compite con la vitamina K. Entonces, y es importante saber esto porque al paciente individualizamos el tratamiento, ¿no? Porque se fija mucho a las proteínas, un 99% se une a las proteínas, es decir, que el 1% de la fracción libre de la warfarina es la que actúa, el 1%. Si una persona tiene hipoproteinemia o está desnutrido, va a tener problemas con la warfarina. ¿Por qué? Porque se va a unir menos, va a haber menos albúmina para unirse y va a quedar más warfarina libre. Y si queda más warfarina libre, puede haber más efectos adversos, puede haber hemorragia. Entonces, en estos pacientes, ancianos, hipoalbuminémicos, desnutridos, tenemos que reducir la dosis y tener mucho cuidado con la warfarina. El efecto no se va al día, el efecto demora 3 a 5 días, ¿sí? El efecto de la warfarina. Entonces hay que tener mucho cuidado con el efecto de la warfarina. Y demora en actuar y también demora en irse el efecto. Por ejemplo, si hoy día un paciente está tomando warfarina y yo le quito, el efecto todavía continúa
de la warfarina y demora también en promedio 3 días, ¿no? O más en resolverse ese efecto. Entonces no lo podemos operar al paciente al día siguiente de suspendido la warfarina o al segundo día porque va a sangrar, ¿sí? Porque tiene factores que han sido bloqueados, ¿no? Entonces la semivida, por ejemplo, del factor 6 es 6 horas. Entonces la semivida del factor 9 es 24 horas, del factor 10 36 horas y del factor 2 son 50 horas a más. Es decir, al tercer día recién se da el efecto por eso de la warfarina. Se da el efecto porque si yo, por ejemplo, ahorita soy una persona normal, comienzo a tomar warfarina, se bloquea esta enzima epoxirredutasa de la vitamina K, ¿no? Compito con la vitamina K y hay factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K que ya no se van a formar, pero yo todavía los tengo. Porque estos factores de coagulación tienen un tiempo de vida, es decir, yo recién comienzo a tomar ahorita, pero el factor 2, por ejemplo, que tengo el factor 2 y todos esos factores 9, 7 y 10, el factor 2, que es el que más tiempo dura, va a estar dentro de mi organismo por más de 50 horas. Entonces no voy a ver un efecto anticoagulante antes de esas 50 horas. Y es por eso que el efecto de la warfarina demora, ¿sí? Porque por más que me bloquee ahorita, todavía yo tengo factores de coagulación que se van a ir consumiendo y van a tener un tiempo de vida que a mí ahorita, a suspender, ya no sintetizo nuevo factor 2, pero los que tengo me van a durar 50 horas mínimo y ahí recién después de eso va a haber el efecto de la warfarina. Acá está el INR 2 a 3, pero cuando hay un problema de válvula cardíaca, ¿no? Protésica mecánica, debemos llegar a anticoagular un poco más, 2.5 a 3.5. ¿No? Esta es la única indicación en la cual yo podría tener una anticoagulación mayor que la estándar. Y también se toma, más o menos lo toman la warfarina a las 5 de la tarde, por ahí, 4 o 5 de la tarde, para tomar el control en la mañana, 6 de la mañana, y se cumpla las 8 horas de ayuna o 14 horas de Entonces acá tenemos la farmacocinética, viene dosis de 5 miligramos, como le dice, pero esa es dosis dependiente, ¿no? Y todo lo que ya le había administrado. Es importante, según el 99% de las proteínas, como ya hemos explicado, a que el paciente hipovolemia puede tener problemas y se metaboliza mucho en el hígado, en el sistema de óxido de reducción, el citocromo P450. Acuérdense de esto, 3 a 4 y el 12 a 9. Es un medicamento que más interacciones tiene. La warfarina interacciona con medicamentos, con alimentos, con jugos, por ejemplo el jugo de pomelo, ¿no? La toronja. En Chile había pacientes anticoagulados con warfarina y de pronto comenzaba a sangrar y el grupo que sangraba se dieron cuenta en el estudio que consumían toronja. La toronja estudiada se ha descrito como un inhibidor enzimático de esta citocromo P450 del 3 a 4. Inhibe esta isoenzima y al inhibirlo, ahí se metaboliza la warfarina, se inhibe, impide el metabolismo de la warfarina, de manera que la warfarina se puede acumular. Si se acumula, puede llegar a rangos de sangrado. Y estas son todas las interacciones que pueden tener la warfarina. Fíjense ustedes, inhibición enzimática o inducción enzimática con algunos medicamentos que son inhibidores. Si yo inhibo el metabolismo de la warfarina, ¿qué va a pasar? Si inhibo, puedo preguntar, voy a hacer exámenes en base a casos clínicos. Yo puedo poner, de repente, memorizarse todo esto sería fatal porque ustedes no lo conocen, si lo están conociendo, pero sí puedo poner este subtítulo. Si yo doy un medicamento que se comporta como un inhibidor enzimático de la warfarina, ¿qué pasaría con el paciente? ¿Qué pasaría si inhibo el metabolismo de la warfarina? Si se inhibe el metabolismo, no se metaboliza, no se elimina, se acumula, y si se acumula, puede llegar a niveles tóxicos, puede sangrar. Y lo contrario pasa con la inducción. Si yo induzco, le doy como un medicamento, la warfarina, lo consumo, con cualquiera de estos medicamentos que causa inducción enzimática, o sea, induce el metabolismo, acelera el metabolismo de la warfarina, los niveles terapéuticos van a disminuir, perdiendo la eficacia terapéutica y el riesgo contrario, ¿no? No va a haber efecto terapéutico y va a formar coágulo. El paciente puede infartarse nuevamente, puede tener un stroke, un infarto de miocardio, una embolia, etcétera, etcétera, ¿no? El riesgo existe por ambos lados. Entonces es importante conocer
qué medicamentos son inductores enzimáticos, inhibidores enzimáticos, y también, como dije, como su gran unión a proteínas 99%, tengo que conocer qué otros medicamentos se unen también a las proteínas para poder ver de que no exista una competencia, ¿no? Un desplazamiento de las proteínas, de la unión a proteínas, ¿no? Por ejemplo, te hablo con amiodarona, cotrimoxazol, un diabético que consume glibenclamida, también se une mucho a la albúmina, el cotrimoxazol, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos tener diferentes interacciones medicamentosas que podrían ser muy letales, ¿no? Existen factores, como había dicho al inicio, que causan resistencia a la warfarina, en las cuales nosotros necesitamos dar más dosis, porque existen mutaciones en las enzimas, por ejemplo, en este caso, en la peroxirredutasa, o también existen mutaciones acá a nivel de las enzimas que causan el metabolismo, ¿no? En el C2, en el 2C9, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, yo tengo que aumentar la dosis de warfarina. Entonces, todos estos factores hacen ¿qué nos hacen? Que individualicemos el tratamiento. Todo tratamiento, para todo medicamento, debemos individualizar. Y más cuando son medicamentos potencialmente tóxicos, que tienen un rango terapéutico muy, muy bajo, muy corto, ¿no? Esos medicamentos de rango terapéutico estrecho o corto, el riesgo de toxicidad es mayor y ahí hay que estar atento a estas interacciones. Entonces, ¿cuál es la toxicidad de la warfarina? Al igual que los otros anticoagulantes, de la hemorragia, ¿no? El riesgo de que hemorragia, si el paciente tiene una hemorragia grave, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de sangrado intracraneal, de algunos pericárdicos, ¿no? De la médula espinal, etcétera, por compresión, o de una hemorragia interna gastrointestinal o retroperitoneal, y el paciente tiene un sangrado, entonces nosotros podemos administrar, ¿qué cosa? ¿Cuál es si yo lo pongo en caso clínico, cómo le pondría? ¿Qué le administro cuando hay warfarina? Vitamina K, porque la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces, para contrarrestar el efecto de la vitamina K, yo lo que voy a hacer es dar vitamina K, ¿no? Ese es sería el tratamiento de la warfarina. Pero si el INR está de 3 y 5 y no sangra, yo lo único que hago es, ese día no se da la dosis, se mide con el INR y nuevamente se restablece, ¿no? Ya una dosis menor, o de repente el paciente se olvidó o tomó en exceso, hay que ver los factores que estaban contribuyendo. Bien, cuando hay sangrado, entonces dijimos administramos ficamenadiona, vitamina K, y podemos darle plasmafeto congelado que es rico en factores de coagulación. ¿Sí? Vamos avanzando. El fondaparinux hemos dicho que está indicado cuando existe estos factores adversos a las heparinas, ¿no? La trombocitopenia de la heparina. Acá tenemos los últimos inhibidores de los anticoagulantes, dabigatran y los inhibidores del factor 10, rivaroxaban, apixaban. Y esta es la forma como actúa. Fíjense, inhibidor indirecto de la vitamina D, factor 10, perdón, inhibidor directo del factor 2A activado. Y la warfarina va a activar indirectamente al factor 7, 10, 2, ¿no? Y 9. Indirectamente, ¿por qué? Porque inhibe la vitamina K, ¿no? No actúa directamente. Igual la heparinas también. La heparina va a actuar indirectamente porque se va a unir a la antitrombina, potenciando el efecto para que pueda inhibir al factor 2 o 10. Me avisan la hora 2. Algunas desventajas, ¿no? De los anticoagulantes cumarínicos con estos nuevos anticoagulantes es que, por ejemplo, la warfarina, su inicio es tardío, hay que esperar 3 a 5 días para llegar a la dosis. El rango terapéutico, la dosis es variable, como he dicho, va a depender mucho de la proteína, nivel de proteína, va a depender mucho de algunos otros factores. El margen terapéutico es muy estrecho, la warfarina puede ser peligroso, hay necesidad de monitorearlo con el tiempo de protopina o el INR, causa muchas interacciones medicamentosas, como habíamos dicho, ¿no? Y actúa indirectamente, ¿no? Porque va a reducir esta enzima, la peroxirredutasa de la vitamina K. No es una acción directa. La otra ventaja con las parenterales es que, bueno, acá no hay parenterales, no hay orales en las heparinas, y también la acción es de manera directa, ¿no? A diferencia de estas heparinas que habíamos mostrado, que van a actuar a través de la antitrombina.
Ventajas: uno, no depende de ninguna molécula, es acción directa, ¿no? Actúas el factor 10, el factor 2. La aplicación es 1 o 2 veces al día, actúa rápidamente, a diferencia de la warfarina, que demora. La vida media es corta, no como la warfarina que yo suspendo y que puede tener acción todavía, el efecto prolongado. Es predecible su efecto, no necesita controles periódicos como la warfarina, por ejemplo el tipo protomina, y tiene muy pocas interacciones medicamentosas a diferencia de la warfarina. Dabigatran es un profármaco, inhibe directamente la trombina, ¿no? Su biodisponibilidad es bastante baja, la unión a proteína es 30%, la hemodiálisis no lo removería, dice acá, porque recuerden que la hemodiálisis va a remover a todas las sustancias libres, a todos los fármacos libres. Cuando se unen las proteínas no lo remueve la hemodiálisis, ¿no? Bueno, y tenemos el antídoto acá, vamos a pasarlo esto, Rivaroxaban. Igual es un inhibidor directo, irreversible del factor 10A, tiene una gran biodisponibilidad, se une mucho a las proteínas, miren, 95%, entonces no es hemodializable. Para que se hemodialice tiene que el fármaco estar en su forma libre. Y a diferencia del otro que no sufría metabolismo hepático, sí tiene metabolismo hepático, podría tener también algunas interacciones medicamentosas y hay que tener cuidado. El antídoto ese que está ahí, y vemos acá el Apixaban, que es otro de los inhibidores directos del factor 10, tiene una buena biodisponibilidad, también tiene una alta unión a proteínas y es metabolizado en un porcentaje apreciado en el citocromo P450. También hay que tener cuidado con interacciones medicamentosas, y el antídoto es el Andexanet, ¿no? El antídoto esto es vamos a pasar esto, es una guía de tratamiento, como hay variando y las diferentes guías, la NICE, algunos factores importantes para considerar en caso de anticoagular, no va a haber riesgo de desangrado. Por ejemplo, los pacientes ancianos, mayores de 75 o 75, acá nomás en la edad, por ejemplo, le ponen el doble de puntos. Paciente anciano de 75 años va a tener mayor posibilidad de sangrado, y así los otros casos en los cuales puede haber riesgo de sangrado y hay que considerar antes de anticoagular. Bien, antiagregantes. Todo esto ha sido anticoagulación. Vamos a ver antiagregantes más rápido. ¿Ya? ¿No? ¿Estamos en tiempo? Bien. Bueno, acá voy a presentar esto, ¿no, doctor? Los inhibidores del tromboxano, de la síntesis de tromboxano A2, la aspirina. Tenemos acá otro para agregar, el clopidogrel, que es un inhibidor del receptor de ADP. Vamos a ver, estos son el ácido salicílico, ya lo conocemos. Voy a tomar nada más hincapié en esto, que es un inhibidor irreversible de la COX. Es irreversible la COX. Vamos a inhibir a esta enzima COX de las plaquetas de manera irreversible. Durante todo el tiempo que vive la plaqueta ya no va a poder sintetizar la COX, de manera que la antiagregación plaquetaria va a ser de por vida. Es decir, si a una persona yo le doy aspirina o clopidogrel hoy día y solamente tomado por hoy día, ya no voy a poder intervenirlo al día siguiente o 2 días después o 3 días después, porque el bloqueo de esa enzima, a pesar de que la dosis de la aspirina ha sido corta y el tiempo de vida media de la aspirina es corta, es media hora, 1 hora, entonces el efecto es irreversible, es duradero y es durante todo el tiempo que vive la placenta, que es en promedio de 7 a 10 días, de manera que para poder intervenir en este paciente tengo que esperar ese tiempo, que las plaquetas 10% diario se vayan reponiendo y más o menos al 7º día tengamos el 70% y al 10º día el 100% en promedio de las plaquetas, y es la única forma de poder intervenir al paciente, es esperando ese tiempo de formación de las nuevas enzimas, para que estas enzimas puedan volver a formar el tromboxano, ¿no? Si yo doy aspirina a una persona, tiene las funciones de un antiagregante plaquetario, ¿no? De un AINE. Calma el dolor de cabeza, puede bajar la fiebre, etc. Pero si yo reduzco la dosis de la aspirina, pierde el efecto por bloquear la COX-2 y solamente bloquea la COX-1. Tiene más afinidad por la COX-1 que por la COX-2. Por eso, al reducir el efecto,
se pierde el efecto de intervenir sobre la COX-2, pero sigue interviniendo sobre la COX-1. Es por eso que le damos 80 miligramos, 100 miligramos, y va a actuar solamente como antiagregante plaquetario, porque en la COX-1 es donde se produce el tromboxano A2. Entonces de ahí su importancia. O sea, se pierde el cítrico, acá hay unas cosas, el clopidogrel lo mismo, es un profármaco y demora, a diferencia, porque puedo preguntar en el examen, a diferencia de la aspirina, el efecto de la aspirina es rápido y el efecto del clopidogrel demora 2 a 3 días. Es decir, si una persona tiene infarto y yo pongo dentro de las alternativas, si le doy aspirina o clopidogrel, no le puedo dar